Buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. Buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Estoy dejando en el chat las claves de la semana anterior para que ustedes puedan corroborar con sus respuestas. Son las claves de la semana 5, ¿no? Me he equivocado. Es semana 5, por si acaso. Es semana 5. Un momentito, por favor. He puesto ahí semana 6. Ya. Esa es, clave de la semana 5, ¿ah? Está en el chat. Claves de la semana 5. Bien, entonces vamos a comenzar con la presente sesión. Me dispongo a compartir pantalla. Un momento, por favor. Indíqueme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí se ve, profesor. Listo, gracias. Entonces comenzamos. Hoy nuestra primera sesión es hasta las 8:50, así que vamos a abordar la primera parte de la filosofía moderna 2. En toda esta semana, hoy y miércoles, vamos a ver ilustración con Montesquieu, Rousseau y Voltaire, y las filosofías luego de Kant y de Hegel. La ilustración surge, o se desarrolla, perdón, durante el siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces o iluminismo, ¿no? Aquí, en este periodo de la historia, se defiende el uso de la razón crítica. De ahí que sapere aude sea el lema de la ilustración, que en latín significa atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Atrévete a razonar, ¿no? Y atrévete a aceptar los errores, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta a los problemas por sí mismo, usando el intelecto y la razón, podemos errar, ¿no? Entonces tenemos que atrevernos a esa maduración. Rechazo del antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen feudal, el antiguo régimen eclesiástico, ¿no? La ilustración, pues, rechaza esa tradición. La ilustración también aboga por la ciencia, por el conocimiento científico, ¿no? Están totalmente convencidos los ilustrados de que el desarrollo del conocimiento traerá el progreso social, ¿no? De ahí que haya una exaltación de la idea de progreso. Progreso significa, ¿no?, que el futuro ha de ser mejor, ¿no? Que de todas maneras ha de haber, pues, hemos de llegar paulatinamente a un estado social de bienestar, ¿no? A eso se refieren con progreso y obviamente consideran que la razón, la ciencia, ¿no?, esa razón crítica, ¿no?, la educación iba a llevarnos por ese camino. Además, paulatinamente, ¿no?, se empiezan a defender los derechos del individuo, ¿no? Derechos como la libertad, la educación, la igualdad, ¿no? Hay además en la ilustración una defensa a la actitud de la tolerancia. Tolerar no significa aceptar las ideas o creencias de los otros. Tolerar simplemente significa respetar las ideas o creencias diferentes de las nuestras, ¿no? Entonces, el mundo, las culturas son muy diversas, muchas creencias distintas a las nuestras, y ninguna debe ser perseguida simplemente por ser distinta, ¿no? A eso básicamente se refiere la tolerancia. De ahí que la ilustración rechace todo dogmatismo.
entendiéndose por dogmatismo la aceptación de ciertas verdades incambiables, ¿no? La actitud de quien cree que sus verdades son las verdades, ¿no? Porque el dogmatismo, ¿no? Se encuentra pues en las antípodas de lo que de lo que es la tolerancia, ¿no? Y finalmente el proyecto de la ilustración, ¿no? El proyecto material, ¿no? Educativo, ¿no? De la ilustración fue la enciclopedia, un conjunto de textos que reunía, ¿no? En la medida de lo posible todo el saber científico, artístico, filosófico y técnico de la época. La enciclopedia fue uno de los hitos del proyecto de la ilustración, del movimiento de la ilustración, porque permitió la llegada del conocimiento en la medida de lo posible a todas las personas, ¿no? Bien, bien. Importantes pensadores de la ilustración, ¿no? Montesquieu, Kant, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Condorcet, Diderot, Adam Smith, ¿no? Entre otros, Hume. Nosotros, el día de hoy, vamos a ver tan solo a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿no? Y la próxima clase, que será el miércoles, veremos a Kant y a Hegel, pero Hegel ya no pertenece a la ilustración, ¿ok? Bien. Montesquieu. Nace este autor en 1689 y muere en 1755. Su verdadero nombre, Charles Lloyd de Secondant, barón de Montesquieu, filósofo y jurista francés. Es considerado uno de los más importantes pensadores políticos, ¿no? De este periodo. Entre sus obras más importantes destaca Las cartas persas y El espíritu de las leyes. En relación a la filosofía del derecho, ¿qué nos dice Montesquieu? Él defiende un relativismo legal, es decir, la idea de que las leyes son relativas a los pueblos, ¿no? Obviamente, el relativismo legal se encuentra en las antípodas y critica al absolutismo legal, es decir, la idea según la cual las leyes son absolutas y universales para todos, ¿no? Las leyes deben ser y son relativas a los pueblos porque surgen de los mismos pueblos. Y como los pueblos son distintos, pues tienen historias distintas, creencias distintas, valoraciones distintas, además de una geografía y clima distintos, ¿no? Y una idiosincrasia distinta, entonces las leyes que emanan de los pueblos también son distintas. Los absolutismos no nacían del pueblo, ¿no? El absolutismo legal nacía a partir de la creencia de que uno ha sido seleccionado por Dios y por lo tanto tenía la potestad de ejercer la legislación, es decir, la potestad de crear leyes, ¿no? Desde su propia posición, ¿no? Una posición según la cual Dios lo había puesto al monarca en el cargo de gobernante, y obviamente se daba el derecho de emitir leyes, ¿no? Entonces, el relativismo legal, ¿no? Aborda una crítica feroz contra estos absolutismos que estaban muy ligados a la religión. Montesquieu también nos habla sobre su filosofía política en relación a la tesis de los tres poderes del Estado. Montesquieu nos dice que toda sociedad organizada, todo Estado, ostenta
tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es la facultad de legislar, crear, discutir, promover, cambiar, derogar, modificar las leyes. El poder ejecutivo tiene la potestad de ejecutar las leyes, de dirigir la política estatal, de manejar el presupuesto del Estado. Y el poder judicial tiene la potestad de administrar justicia, ¿no? De castigar los delitos, de velar por el orden. Bien, les había indicado que todas las sociedades ostentan estos tres poderes. La diferencia es que en algunas sociedades estos tres poderes se encuentran subsumidos en una sola persona. De ahí que Montesquieu empiece a hablarnos de los tipos de gobierno. Tenemos un gobierno despótico, un gobierno en el que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial están en las manos de un solo gobernante. Un gobernante que no respeta las leyes para todos, sino que fomenta leyes en función de sus intereses. Digamos que es un mal gobierno, no aceptado por las mayorías, pero las mayorías se subordinan a él porque el dictador o el despótico gobierna mediante el terror, generando miedo a sus súbditos. Él legisla, él crea las leyes, él ejecuta las leyes, él administra justicia. Estamos pues ante un poder absoluto. No hay garantías ciudadanas. Tenemos también un tipo de gobierno como la monarquía, en la que los tres poderes del Estado también están subsumidos en una sola persona. Pero a diferencia del despotismo, la monarquía gobierna o intenta gobernar para el pueblo. Las leyes que se promulgan, que se ejecutan, la administración de justicia, todo está, en cierto modo, dirigido hacia el bienestar del pueblo. Podemos decir que hay derechos ciudadanos en la monarquía y el pueblo acepta al monarca porque considera que se encuentra ostentando el poder por decisión divina. De ahí que se acepte que el hijo del rey sea también rey, ¿no? Por ello es que en la monarquía, ¿no?, se da el honor como aquello que sustenta este tipo de gobierno. El problema es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que una monarquía, que puede ser un sistema que beneficia al pueblo, podría volverse despotismo, puesto que tiene poder absoluto y no tiene límites. Así que, si bien los ciudadanos tienen los súbditos en la monarquía tienen derechos, estos no están garantizados. Por ello es que Montesquieu defiende otro tipo de gobierno, la república. En la república no hay poder absoluto. En la república hay división de poderes, ¿no? Un grupo elegido por el pueblo representa al poder legislativo. Otro grupo, también elegido por el pueblo, representa al poder ejecutivo. Y otro grupo, también elegido por el pueblo, representa al poder judicial, ¿no? Esta distinción que hace que sean elegidos por el pueblo puede ser de manera directa o indirecta. Por ejemplo, en algunos estados, el pueblo elige al poder legislativo de manera directa. Y como el
los legisladores, entiéndase congresistas, ¿no? Son elegidos por el pueblo, entonces ellos, los congresistas, se encargarán de elegir al Poder Ejecutivo y a los miembros del Poder Judicial. Entonces, los miembros del Poder Ejecutivo y los miembros del Poder Judicial habrán sido elegidos por el pueblo de manera indirecta. En nuestro país, por ejemplo, la elección se da tanto a los miembros del Poder Legislativo como a los miembros del Poder Ejecutivo. Nosotros, de manera directa, elegimos a los congresistas y elegimos al presidente. Recuerda que los congresistas pertenecen al Poder Legislativo y el presidente al Poder Ejecutivo. Por supuesto que le damos potestad al presidente para que él luego elija a sus ministros, ¿no? Así que indirectamente, los ministros han sido elegidos también por el pueblo, indirectamente, porque elegimos al presidente y le dimos la potestad para que los elija, ¿no? Y el legislativo elige a los miembros del Poder Judicial. Eso es en nuestro país, ¿ok? En otros países, todos eligen a todos los poderes, ¿no? Lo cierto es que al margen de cómo cada país ha decidido sus elecciones, lo cierto es que en una república, la virtud del amor a la patria, la virtud de la elección libre, los ciudadanos, ya no súbditos, ciudadanos, marca el destino político de un país, ¿no? Mientras que en el despotismo hay súbditos y en la monarquía también, en la república no hay súbditos, en la república hay ciudadanos. Es en la república, pues, donde se da la tesis de la división de poderes del Estado. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo Doctor, claro? Continuamos entonces. Rousseau. Nace este autor en 1712 y muere en 1778. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, pedagogo, naturalista y músico ginebrino, fue perseguido por sus ideas y sus obras fueron quemadas en la plaza pública de París. Fue un ilustrado bastante particular porque fue muy crítico de las ideas de los otros ilustrados, también contemporáneos suyos. Entre las obras más importantes de Rousseau destaca El contrato social y Emilio. ¿Cuál es la filosofía de la cultura de Rousseau? ¿Qué piensa Rousseau de la cultura? Rousseau, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todo aquello que no existe en la naturaleza, de todo aquello que surge en la sociedad. Cuando piensa en cultura, piensa en el arte, la ciencia, la propia filosofía, ¿no? La política, la religión, la moral, ¿no? Y desde su perspectiva, todo esto es producto de los vicios. ¿De dónde surgió la astronomía? De gente que no tenía nada que hacer y se ponía a ver las estrellas y los cielos en el pasado muy lejano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Rousseau da estos ejemplos. ¿De dónde surge la retórica, ¿no? Del orgullo, de la vanidad, dice él, ¿no? Entonces, todo lo que es cultural, ¿no? Ha tenido origen no en virtudes de los hombres, sino en los vicios de los hombres. Así que Rousseau piensa que cuanto más cultura hay, más se degenera el ser humano. ¿Por qué? Porque para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza y es la cultura, la sociedad, lo que lo corrompe. Porque recuerda lo que dijimos, ¿no?
es de la sociedad, de donde emana, de donde surge la cultura. Y la cultura es producto de los vicios, como la ociosidad, el orgullo, la pedantería, el afán de competencia, entre otros, ¿no? Así que, desde la perspectiva de Rousseau, cuanto más adquirimos cultura, cuanto más aprendemos religión, ciencia, filosofía, moral, arte, ¿no? Cuanto más nos alejamos de nuestro natural estado de nobleza. Esa es la tesis del buen salvaje, que dice que el hombre en estado de naturaleza era bueno, noble, no tenía afán de competencia, no tenía vicios. El hombre en estado de naturaleza, ese hombre salvaje del pasado, ¿no? Solamente quería sobrevivir, comer, recogía los frutos de los árboles, ¿no? Buscaba una cueva para dormir, ¿no? La naturaleza le pertenecía y él pertenecía a la propia naturaleza. No había afán de competencia, no era necesario. No había la idea de lo mío, la idea de propiedad privada, ¿no? A veces decimos, esto es mío, ¿no? Esa idea no existía. Porque toda la naturaleza le pertenecía a todos, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Dónde apareció la desigualdad entre los hombres? ¿En qué momento, si en estado de naturaleza todos éramos iguales y libres, en qué momento empezó la desigualdad? Porque es evidente que en la sociedad hay desigualdad. Hay quienes tienen más, tienen menos. Hay quienes tienen más oportunidades y otros menos. Hay quienes son unos más libres que otros. Pero en sí mismos todos tienen cadenas, cadenas morales, cadenas religiosas, cadenas sociales. ¿Dónde surgió eso y cómo surgió? Rousseau especula que la aparición de la idea de la propiedad privada, la idea de lo mío, ¿no? Causó la desigualdad entre los hombres, ¿no? Causando el egoísmo y apareciendo el sentimiento de competencia. ¿Pero cómo surgió? Especula Rousseau al respecto. Imaginémonos hombres del pasado, hombres primitivos, que consideraban que todo es suyo y ellos mismos pertenecían a todos. De pronto, a alguien por ahí se le ocurrió cercar un pedazo de tierra y decir, esto es mío, por primera vez. Por supuesto que al decir esto es mío por primera vez, aparece la primera desigualdad. Y por ende el primer conflicto, porque los otros también querrán tener lo suyo. Así que aparece ¿no? La envidia, el egoísmo, el afán de competencia. Los otros de repente cercarán un pedazo de tierra mucho más grande, ¿no? Aparece la desigualdad, los conflictos, y tras los conflictos las guerras, y tras las guerras los vencedores y los vencidos. Los vencedores se convertirán en amos y los vencidos se convertirán en esclavos. Y la historia de la humanidad corre a partir de estas desigualdades. ¿Dónde surgió toda la desigualdad, todo el mal que existe en la sociedad? Rousseau lo responde con lo que ya hemos dicho, tras la aparición de la idea de propiedad privada. Rousseau también es un importante filósofo político.
Para Rousseau, si la sociedad existe, se debe a un acuerdo entre los individuos que constituyen la sociedad. Ese acuerdo entre los hombres es por propia voluntad y acuerdan, consensan en renunciar a sus derechos individuales en pro de un bienestar general. ¿Qué significa eso? El hombre es muy consciente de que si se enfrenta solo a la propia naturaleza de la que emana, su vida corre peligro. Entonces, decide pactar, acordar, decide tomar acuerdos con otros hombres que están en su misma situación, con el fin de protegerse. Pero para ello tienen que renunciar a ciertos derechos. El hombre en estado de naturaleza, como cualquier ser de la naturaleza, si es más fuerte que otro o si es más rápido que otro, puede quitarle al otro, que es más débil, su comida, su vivienda, ¿no? Su bien, sus bienes, su vida incluso, ¿no? ¿A quién le vas a reclamar si estarías en el estado de naturaleza? Pero así como uno puede ser más fuerte que otro y puede quitarle al otro algún bien, del mismo modo puede venir también otro más fuerte que yo y quitarme también ese bien. Entonces, la vida del otro corre peligro, pero también mi vida corre peligro, justamente porque no estamos viviendo de manera comunitaria, porque así es el estado de naturaleza. Por eso es que los hombres, reflexiona Rousseau, decidieron pactar, vivir juntos en sociedad, para defenderse ellos mismos, pero también deben renunciar a esos derechos. Yo soy más fuerte que tú de repente, pero voy a renunciar a quitarte lo que tú tienes, con el fin de vivir en armonía. Del mismo modo, otro puede ser más fuerte que yo, pero ese otro tendrá que renunciar a quitarme lo que tengo, con el fin de vivir en armonía. Es la renuncia de nuestros derechos individuales para buscar un bienestar general, lo que generó lo que Rousseau llama contrato social, ¿no? Que es lo que generó el Estado, perdón, que es iniciado por el contrato social. Contrato social o pacto social, es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Rousseau no es el primero en hablar del pacto o contrato social. Ya hubo otros autores, como Hobbes, como Locke, que hablaron también del pacto social. Pero digamos que en Rousseau la teoría del pacto social o contrato social es más detallada. Y finalmente su teoría de la educación. Rousseau es uno de los intelectuales más prolíficos que reflexionó también sobre la niñez y la educación en la niñez. En la época de Rousseau, los niños básicamente se educaban en las casas de sus padres, con sus padres, toda vez que sus padres tengan algún nivel de educación, ¿no? La gran mayoría de padres eran analfabetos. Así que debes comprender que el analfabetismo en Europa se multiplicaba. Y solo un grupo de personas, ¿no? Eh, que pertenecían a una clase acomodada podían darle una educación de calidad en sus casas a sus hijos. Y cuando sus hijos ya estaban adolescentes o jóvenes, pasaban a formar parte del sistema educativo de la época, de las universidades o de las escuelas técnicas, ¿no?
Así que, como debes comprender, la educación en la niñez no estaba pensada todavía en el siglo XVIII, ¿no? Una educación tal y como tú puedes comprender ahora, ¿no? Centros de enseñanza educativa para los niños, sistema pedagógico para los niños, ¿no? Libros para niños, ¿no? Juguetes educativos para niños, ¿no? Etcétera, ¿no? Es que la niñez no era una cosa pensada, ¿no? Como que no importaba tanto porque se pensaba que lo más importante era la educación del joven. El niño, todavía en el siglo XVIII e incluso hasta el siglo XIX, era pensado como un adulto pequeño o como una persona en vías de la adultez. El niño era un medio, no un fin. El niño era un proyecto, no algo terminado. El niño, ¿no? Estaba haciéndose hombre, haciéndose adulto, ¿no? El niño no era pensado en sí mismo, el niño no era valorado como niño, sino como alguien que será adulto. Por eso es que no era pensado como un fin en sí mismo. Y la educación tampoco. Por eso es que tampoco había pues ropa exclusiva para niños, así como hay ahora, ¿no? Con sus colores, ¿no? Con dibujos de Winnie Pooh y ese tipo de cosas, ¿no? Los niños en estas épocas, ¿no? Se vestían, en la época de Rousseau, incluso en el siglo XIX, se vestían como se visten los adultos, solamente que en una medida más chiquita, ¿no? Más pequeña, pero se vestían como se vestían los adultos, ¿no? No había pues lugares de esparcimiento exclusivos para niños, no habían cuentos exclusivos para niños, no había comida exclusiva para niños como hay ahora, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿no? Tú puedes ver, ¿no? Hay toda una cultura dedicada a la niñez, ¿no? Ropa para niños, juguetes exclusivos para niños, ¿no? En virtud de sus determinadas edades, educación exclusiva para niños, lugares de esparcimiento para niños, cuentos para niños, etcétera, ¿no? Psicología infantil, ¿no? Medicina para niños, que es la pediatría, etcétera. Nada de esto existía en el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX. Rousseau es uno de los primeros que escribe un libro que va a ser vital. Emilio se llama ese libro. Emilio o de la educación. Un libro que habla de cómo educar a los niños, ¿no? Un libro revolucionario en la época. Hoy hay libros para educar a los niños a montones, pero en la época no. Prácticamente el Emilio de Rousseau fue el primero que inaugura una pedagogía infantil, ¿no? Que luego seguirá Pestalozzi. En esta obra, Rousseau combina a los padres y a los educadores a reforzar los sentimientos del niño, porque el niño es como el buen salvaje, no tiene cultura, no tiene arte, no tiene religión, no tiene política, no tiene ciencia, no tiene filosofía. El niño en estado puro es como un buen salvaje, en estado de naturaleza, con una natural nobleza de espíritu. El niño no es malo, es por naturaleza bueno y tiene sentimientos, ¿no? Los sentimientos del amor de sí, de la compasión, ¿no? El sentimiento del amor de sí, que es el amor, ¿no? Que tiene el niño hacia sí mismo en la forma de de autoprotección. Un niño cuando llora, por ejemplo, ¿no? Un bebé cuando llora, no llora porque quiere molestar a los otros, llora de repente porque tiene frío o llora, por ejemplo, porque tiene hambre, ¿no? Un niño cuando le quita el juguete a otro niño, no le quita porque quiere hacerlo llorar, sino porque simplemente también quiere ese juguete, nada más. Hay una nobleza en la niñez, nobleza que el ser humano adulto ha perdido, dice Rousseau. La educación, sostiene este autor, tiene que reforzar esos sentimientos naturales. El niño ya sabe amar. Lo que pasa es que se ama a sí mismo. Es un sentimiento natural.
se protege a sí mismo. La educación lo que tiene que hacer es reforzar ese amor y redirigirlo también hacia los demás. Así como el niño se ama y se protege a sí mismo, del mismo modo debe amar y proteger a los demás, bajo la forma de compasión, bajo la forma de tolerancia, bajo la forma de solidaridad y de respeto. Eso debe hacer la educación, reforzar los sentimientos, más allá de la razón, ¿no? Mientras que los ilustrados defendían la razón, Rousseau defiende los sentimientos, ¿no? Los buenos sentimientos. Bien, bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Más o menos. Ronaldinho. Aymar me pregunta, profe, ¿el comunismo y socialismo serían considerados formas de gobierno? Son políticas de gobierno más que formas de gobierno, ¿no? Son políticas de gobierno, ¿no? ¿No? Son modos de producción, incluso Marx le llama, ¿no? Pero desde la perspectiva de Montesquieu, que es lo que nos ha tocado, no, no son formas de gobierno, ¿no? Así es. Frank Jeremy me preguntas, ¿por qué fue perseguido en su época? Ah, buena pregunta. Claro, hoy las ideas de Rousseau nos parecerán muy comunes, ¿no? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo persiguieron? Bueno, porque en su época esto era muy revolucionario, ¿no? Era muy revolucionario, ¿no? Darle herramientas teóricas al pueblo para que se eduque y para que comprenda el valor que tiene el pueblo mismo, la masa, en sociedad, hacía peligrosa, ¿no? Hacía peligroso esto porque podía la masa sublevarse contra los monarcas, contra el gobierno despótico, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si a ti te enseñan, si tú por tradición siempre has creído que eras súbdito, ¿no? Y que tenías que aceptar que el hijo del rey sea rey, ¿no? De pronto aparecen las ideas de ciertos pensadores liberales que te dicen, no, edúcate, ¿no? Edúcate, ¿no? Tú tienes el derecho, ¿no? Tú, ¿no? El gobernante no tiene, ¿de dónde saca la idea de que el gobernante, pues, es es gobernante por decisión divina? ¿De dónde, no? ¿No? Tú tienes el derecho de elegir a tu gobernante, ¿no? Y viene Rousseau y nos dice, este Estado, ¿no? Es producto de tu decisión, de la decisión del propio pueblo de formarlo, ¿no? Si estás en una sociedad, ¿no? No es que la sociedad exista porque así lo ha decidido el gobernante que supuestamente tiene la concesión divina, ¿no? Sino porque el pueblo mismo, la gente mismo ha decidido formar esta sociedad. Y si la gente misma decide formar esta sociedad, entonces la gente misma tiene la potestad de elegir a sus gobernantes, ¿no? Y aparte también Rousseau nos dice, pues eduquemos a todos y sobre todo partamos de los niños, ¿no? Esos niños que tienen libertad natural, para que esa libertad también se muestre en sus pensamientos y no queden subordinados ante la decisión de un monarca. Entonces, los gobernantes de la época pues se dieron cuenta del potencial revolucionario de estas ideas, ¿no? Y claro, su poder corría peligro, como que corrió con la Revolución Francesa, porque obviamente todas estas ideas que aparecen en el siglo XVIII, dieron pie a la Revolución Francesa que se dio en 1789. ¿No? Ya ustedes saben, por su curso de historia, lo que acaeció en la Revolución Francesa, ¿no? A los gobernantes pues los sacaban a rastras de sus grandes palacios, ¿no? A María Antonieta, si mal no me equivoco, lo mismo, ¿no? La decapitaron, ¿no? Frente al público, entonces caen las monarquías y empiezan a aparecer las repúblicas, ¿no? En otras palabras, si nosotros hoy
y cuando digo nosotros me refiero a gran parte de los países del mundo, poseemos gobiernos republicanos, ¿no? El Perú es una república, en donde el pueblo es el que elige a sus gobernantes y los elige por un tiempo determinado, luego se tienen que ir, ¿no? Si nosotros hoy tenemos el derecho a protestar porque lo tenemos, ¿no? Es porque estos pensadores escribieron obras en donde manifestaron estas ideas, y en donde estas ideas calaron primero en Francia, ¿no? Y luego en otros lugares del mundo. Simón Bolívar dicen que era un admirador de las ideas de la Ilustración, ¿no? Y también obviamente admirador de la Revolución Francesa. Y lo que acaeció en Francia, en donde las monarquías caen y surgen las repúblicas, también lo quería para América, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, es por eso, respondiendo a tu pregunta, por lo que sus libros y estos filósofos mismos fueron perseguidos. Gabriela me dice, si lo hubieran dejado en paz, ¿hubiera hecho grandes cambios? No, no, Gabriela. Ellos eran escritores, ellos eran filósofos, ellos eran pensadores, ellos escribían sus obras y los cambios eran teóricos, ¿no? Ellos no, ya el pueblo era el encargado luego de hacer los grandes cambios, ¿no? Ellos eran pensadores, aparte que Rousseau pues estaba perseguido, ¿no? O sea, con qué libertad podría hacer los cambios, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil. A ver, ¿qué más me dicen por acá? O sea, lo tomaron como un revolucionario. Sí, era un revolucionario teórico, ¿no? Estos pensadores son revolucionarios teóricos. Así es. Un adelantado de su época. Sí, eso sí, estamos de acuerdo, Gabriela. Ronaldinho me dice que el Reino Unido es monárquico. No, o sea, bueno, aquí hay que hacer una pequeña atingencia, Ronaldinho. Es cierto que el Reino Unido, y básicamente Inglaterra, ¿no? Es monárquico, tiene un sistema monárquico, pero es una monarquía parlamentaria. Es decir, el pueblo elige a sus parlamentarios, digamos a sus congresistas, el pueblo, ¿no? El pueblo elige a sus congresistas, que son sus representantes, y y los congresistas eligen a su primer ministro. El primer ministro actúa como si fuese el presidente. El primer ministro es el que gobierna. Él. Los monarcas, los reyes, ¿no? Están como muñequitos de torta. O sea, muy bonito, todo lo que quieras, pero ellos casi no gobiernan. Toman decisiones, podrían tomar decisiones, eso sí, pero el gobierno está en manos del primer ministro. ¿No? Inglaterra no tiene presidente, no tiene la figura de presidente, tiene la figura del primer ministro, ¿no? El primer ministro sí está por un tiempo, lo pueden cambiar, lo pueden sacar, ¿no? La gente elige a sus parlamentarios, ¿no? Luego los parlamentarios tienen que volver a ser elegidos, más o menos parecido a como sucede aquí, ¿no? Al rey y a la familia real, ¿no? No los tocan, ¿no? Porque ellos sí son reyes, el hijo del rey sigue siendo rey. Pero es una cuestión, pues, digamos, formal, ¿no? Una cuestión formal, ¿no? Y créeme que muchos ingleses no están de acuerdo tampoco, ¿no? Porque la monarquía inglesa, pues, ¿no? Los propios ciudadanos ingleses tienen que sustentar todas las banalidades, ¿no? Y gollerías de la familia real. Pero bueno, ya llegará el momento en el que de repente los ingleses se harten, ¿no? ¿Qué será? Y no solamente Inglaterra, Suecia también tiene rey, España tiene rey, ¿no? Dinamarca tiene rey, varios países europeos todavía tienen rey. En América no hay ninguno, ¿no? Así es, así es. Gabriela dice, es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario. Así es, Gabriela. Se puede decir que el rey o la reina del reino reinan pero no gobiernan. Así es, Gabriela. No te había leído, ¿no? Si te hubiera leído ya me hubieses ahorrado
toda la perorata que acabo de hacer. Pero sí, efectivamente, Gabriel, así es. O sea, no es una monarquía como en los siglos pasados. No, no es una monarquía como en los siglos pasados. Así es, no lo es, ¿no? Esas monarquías de los siglos pasados cayeron justamente por la Revolución Francesa, ¿no? ¿No? Así es. Ah, bien, buena pregunta, Jeffrey. No, no, no eres Jeffrey, no, eres Jeffrey, perdóname. Sí, pues, no sé por qué. Bueno, una cuestión tradicional, ¿no? ¿No? La costumbre, ¿no? Dicen algunos que el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Entonces ya están acostumbrados a tener su rey, pues, ¿no? Y no gobierna propiamente, pero está ahí, bonito, ¿no? Cuando la princesa se casa, pues hay toda una gala, ¿no? Con caballos, ¿no? Con carretas, así, todo, ¿no? Bañados en oro, ¿no? Así como en Cenicienta, ¿no? Y a la gente le gusta eso, no creas, a la gente le gusta eso, ¿no? Bañados, ¿no? Y ya. Pero bueno, así será. Doble filo. No, no creo que sea doble filo, ¿no? Son tradiciones, pues, ¿no? ¿No? Son tradiciones. Hay mucha gente, pues, le gusta, por ejemplo, la corrida de toros. Mucha gente aquí en el Perú no está de acuerdo con la corrida de toros, pero como es una tradición, entonces hay mucha gente que la defiende, ¿no? Entonces, más o menos así me imagino, ¿no? ¿No? Así como hay tantas tradiciones absurdas aquí también en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la parada militar es una tradición absurda, ¿no? ¿No? Pero ahí está, pues, ¿no? Y la gente va a ver, ¿no? Y me imagino que debe ser una cosa parecida, ¿no? Así es, así es. Bien, bien. Bueno, íbamos a comenzar con Voltaire, pero ya nos queda son solo 3 minutos y mejor lo dejamos para eh, el miércoles, ¿ok? ¿Ok? Están muy bien sus preguntas, ¿no? Es interesante que comenten, ¿no? Que conversemos un poco en función de lo que se está hablando, ¿no? Comparándolo con lo que sucede en la realidad, ¿no? En la actualidad, ¿no? Pero también eso demanda un poquito de tiempo, así que hemos tomado ese tiempo de Voltaire para conversar un poquito. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, otro comentario? Tenemos 3 minutos todavía. No avanzo con Voltaire por lo que les dije, ¿no? En 3 minutos puedes avanzar con Voltaire. Dejarlo al aire o dejarlo a la mitad, no es bueno. No es bueno. Bien. Entonces, aquí nos quedamos, pues. Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. El miércoles que nos encontramos, volvemos con Voltaire, ¿no? Voltaire, hablaremos del deísmo, su defensa de la tolerancia, su filosofía de la historia. Luego haremos a Kant, ¿no? Su criticismo, ¿no? Aplicaremos esta imagen que está aquí. Hablaremos de los juicios kantianos, ¿no? Y luego finalmente veremos a Hegel, ¿no? Todo eso lo veremos la próxima clase. Hablaremos del espíritu universal en Hegel y del método dialéctico. Bien, jóvenes. Entonces, aquí nos detenemos. Dejo de presentar y dejo de grabar.